Continuaremos con la parte número 5 de la elección del Papa Francisco. La imagen que os he puesto en portada creo que va a ser realmente explícita para lo que vamos a tratar hoy, a ver si nos da tiempo a todo ello, en el cual vemos por un lado al Papa actual, jesuita, Francisco. En el otro extremo, en la derecha, vemos a Adolfo Nicolás, el general de la orden jesuita, y en medio tenemos el libro del Conflicto de los Siglos, escrito por Ellen White. ¿Por qué lo hemos disposicionado así? Bien, ya lo veréis pronto. Mientras tanto, lo que la ONU espera del Papa. Atención a lo que ahora vais a ver. ¿Sabéis? Esta noticia no la pude encontrar en ningún sitio, no sabía ni que había existido, y me llamó ayer mi hija y me dice, mira que he encontrado. Es que ella también busca. Radio Vaticano, el único lugar donde encontramos esa noticia en su momento. Las Naciones Unidas, el secretario general, que ya sabéis que es Ban Ki-moon, ya veis lo que ahora va a decir. Espero que el liderazgo espiritual del Papa Francisco pueda influir en el mundo entero, con el fin de vivir en paz, armonía y serenidad. Así lo expresó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en una entrevista con SMTV Radio Televisión de Estado de la República de San Marino. Vi la salida en masa de su pontificado, el secretario señaló, y espero conocerlo pronto. Yo también estaba muy emocionado cuando habló de la paz y la seguridad en su mensaje de Pascua. Espero que pueda guiar al mundo hacia la paz y la armonía, agregó Ban Ki-moon. O sea que espera que este Papa nos lleve al nuevo orden mundial. Y cuando digan paz y seguridad, entonces caerá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer en sus dolores encinta y no escaparán, dice el texto. Pues bien, ya veis, las Naciones Unidas esperando que este Papa lleve al mundo a esta paz y armonía. ¿Es el perfil adecuado el Papa que está ahora? Desde luego, es un personaje mediático realmente imponente que va encarado públicamente a esto. Pues si ya nos están diciendo esto desde la ONU, vamos bien. Aquí tenéis al Papa mediático y de peso mundial. El Papa Francisco ya supera a Benedicto XVI en Twitter. El Papa Francisco ya cuenta con más de 5 millones de seguidores en Twitter en comparación con su antecesor Benedicto XVI, quien alcanzó la mitad, 2,5 millones, al final de su pontificado. Mirad si no está pegando fuerte. Los planes políticos del Papa Francisco. Bergoglio no quiere pasar inadvertido en la escena mundial, sino que pretende convertirse en uno de sus actores principales. Mirad qué vamos a ver aquí. La operación de relaciones públicas que ha montado la Iglesia Católica con ocasión del relevo en su jefatura máxima ha sido uno de los fenómenos comunicacionales más importantes de los últimos años, particularmente en España, pero ni mucho menos solo en nuestro país. El Vaticano ha hecho una demostración de extraordinaria fuerza mediática, que continúa, y que seguramente no solo pretende borrar la muy mala imagen que ha dejado el papado de Benedicto XVI, sino que también puede estar mostrando las intenciones de Francisco. Bien, aquí valdría la pena decir que han jugado con el efecto péndulo también. Buscar un extremo para ahora poder pasar totalmente al otro. Y por tanto, arrasar. Es decir, que el Papa Bergoglio no quiere pasar inadvertido en la escena mundial, sino que pretende convertirse en uno de sus actores principales, en definitiva, que quiere hacer política. Siempre han hecho política los papas. Los especialistas dicen que esa vocación es inherente a su condición de jesuita, que, siguiendo las instrucciones impartidas por su fundador, el español Ignacio de Loyola, los miembros de esa organización religiosa llevan 5 siglos implicándose en la vida política y en los juegos de poder de los países en los que estuvieron presentes, que por eso mismo fueron expulsados de unos cuantos de ellos a lo largo de los siglos. Totalmente cierto.
Y la prensa argentina añade que Bergoglio no ha sido una excepción, que siempre fue muy activo en ese terreno en su país natal, en el que alcanzó las más altas cotas de poder eclesial, y que redobló su dedicación a estos asuntos desde que Néstor Kirchner logró la presidencia del país en 2003. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, es decir, Bergoglio, se llegó a convertir, de hecho, en el verdadero jefe de la oposición a Kirchner, y exactamente de eso le acusó públicamente él mismo hace 10 años, cuando ésta estaba desperdigada en distintos partidos, sin un liderazgo claro, situación en la que, por cierto, sigue estando. No pocos analistas están convencidos de que Bergoglio no va a abandonar esa actitud porque ahora ocupe la máxima magistratura católica. Es más, creen que no solo va a mantenerla, sino que también va a ampliar el círculo de sus objetivos. Y que lo que se propone, aunque también dicen que no dará muestras de ello hasta pasado un tiempo, es que la Iglesia Católica se convierta en un poder que articuladamente y con criterios precisos contrarreste, hasta donde haga falta, el de los gobiernos de izquierda que dominan la escena política latinoamericana. El precedente de Juan Pablo II está en la mente de todos ellos. También el Papa Wojtyła era el referente indiscutido de su Iglesia nacional, la polaca. También él llevaba años combatiendo una causa política en su tierra, en su caso contra el régimen comunista. Y luego, cuando lo hicieron papa, no solo la continuó, sino que la amplió a todos los países del que entonces se llamaba el bloque soviético, a cuya caída contribuyó de forma protagonista. Si siguiera el modelo de Wojtyła, y sería bastante lógico que así lo hiciera, Francisco habría de concentrar sus primeros esfuerzos en Argentina, aún sin dejar de lado iniciativas en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y naturalmente en Cuba, países todos ellos en los que las poblaciones son mayoritariamente católicas y en algunos de los cuales, particularmente en el último de los citados, la jerarquía episcopal está especialmente movilizada contra los respectivos gobiernos. Pero la acción política de Juan Pablo II se apoyaba en otra pata fundamental de la que por el momento no hay indicio alguno en el caso del Papa Bergoglio: el apoyo del gobierno estadounidense a su plan anticomunista. Ronald Reagan se entregó con entusiasmo a esa causa, que era también la suya, y lo que ocurrió entonces no se puede entender si no se tiene en cuenta la firme alianza entre el Vaticano y Washington, de la cual nosotros ya estuvimos dando muestras clarísimas de ello aquí. Lo que ahora está por ver es si Barack Obama está dispuesto a dar los pasos necesarios para entenderse con el nuevo Papa, a fin de presionar conjuntamente y cada uno con sus medios a los gobiernos latinoamericanos díscolos que cada vez con más fuerza levantan la bandera del antiimperialismo yanqui. Bien, quien ha escrito este artículo no debe saber que Barack Obama lo ha sido subido precisamente por los jesuitas, tal como ya mostramos aquí. Por tanto, es perfectamente posible que eso ocurra. Para un Obama que ha venido a decir y ha repetido que uno de sus objetivos en política exterior es recuperar la influencia que Estados Unidos tuvo en Latinoamérica, la cobertura ideológica y el apoyo de parte de las poblaciones de esos países que le proporcionaría un entendimiento con Francisco puede ser muy importante. Y viceversa, el sostén del poder norteamericano a su eventual acción sería fundamental para el Papa. Habrá que esperar aún un tiempo hasta ver cómo algo de eso se concreta. Mientras tanto, el pasado domingo, el máximo pontífice denunciaba desde el balcón de la Plaza de San Pedro la codicia de un cierto tipo de capitalismo y la esclavitud a la que este sistema somete a millones de seres humanos. En un hombre de trayectoria tan marcadamente conservadora como Bergoglio, esas aparentes aperturas a la izquierda también podrían entenderse como un preámbulo, seguramente solo retórico, de una acción más concreta entre los pobres del mundo y, sobre todo, entre los de Latinoamérica. Pues bien, ya sabéis que lo que está diciendo aquí es una cosa bastante clara, y es que este Papa, nacido en Argentina, pero de padres italianos, como muchos argentinos, pero desde luego con esa naturaleza, ¿qué hace? Unir la zona europea con la zona de Latinoamérica. Y él, como latinoamericano, desde luego, trabajar como hizo Wojtyła en su momento para su zona. Wojtyła especialmente fue ideado para hacer sucumbir el comunismo. Ahora
se ha buscado una persona para hacer sucumbir las fuerzas teóricamente de izquierdas de la zona de Latinoamérica. ¿Va a ser lo último que va a conseguir este hombre? ¿Obama le va a dar su apoyo? ¿O él va a apoyar a Obama? Está claro que Estados Unidos ya hace tiempo que trabaja para el Vaticano. Pero atención a lo que ahora vais a ver. No todos son profecías. ¿Sabéis? Esto que aparece aquí es algo muy sorprendente. Esto está extraído de un blog de una persona, está en inglés, pero curiosamente un mes antes de que el Papa Bergoglio fuera elegido, entre estos tertulianos que van diciéndose cosas uno al otro referente a quién puede ser el próximo Papa, aparece de repente, bueno, ellos van haciendo, ¿quién será? Puede ser este, puede ser el otro, van dialogando, de repente aparece en esta conversación esto que veis aquí arriba en pantalla de alguien anónimo. Aquí está marcado en rojo, yo ahora no os lo voy a leer, pero la conversación sigue. Y en esta conversación le preguntan alguna cosa y él sigue dando una serie de datos. Curiosamente, vais a ver que esta persona pronosticó que el Papa sería argentino. Pero ¿sabéis? Lo curioso de esto es que, claro, uno puede pensar, bueno, lo acertó por chiripa. Pero él da indicios de que no lo está presagiando porque sí, sino que lo dice porque tiene unas fuentes muy cercanas al Vaticano que le han transmitido esa información. Y bien, le preguntan más cosas, él va respondiendo. Nosotros que ahora hemos visto de dónde está extraído esto, que no es ningún invento, vamos a ver precisamente cómo ha habido alguien que, gracias a Dios, se ha dado cuenta de esto, lo ha traducido también al español y está en el blog de Alas 97, un gran blog que os recomiendo desde aquí. Mirad lo que él ha cogido y ha traducido, porque, ¿sabéis? Esto se hizo reseña alguien en francés, y él ha cogido esa conversación en francés, la ha traducido al español. Pero mirad lo sorprendente de esta conversación. Un mes antes del cónclave, alguien desde adentro del Vaticano reveló parcialmente la identidad del futuro Papa. Lo que se encuentra más abajo es una transcripción de una conversación que tuvo lugar en el foro Godlike Productions el 17 de febrero de 2013, o sea, casi un mes antes de la elección del cardenal Bergoglio. Este es el lugar de donde hemos extraído precisamente lo que habéis visto hasta ahora. Los foristas discutían acerca de una cuestión bien puntual. Uno de ellos, el que da la información, aparece como anónimo. Es evidente que no se conocen entre sí, incluso puede notarse un cierto tono irónico de uno de ellos, cuando el que revela la información que obra en su poder afirma con una seguridad llamativa y sin dejar lugar a ninguna duda cuál será la nacionalidad del futuro Papa. Antes de la intervención de Anónimo, otros foristas conversaban sobre los candidatos con más posibilidades, y alguno había posteado los nombres de los cardenales Claudio Humes, Odilo Pedro Scherrer y Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. En ese momento que interviene por primera vez Anónimo, y mirad cómo. Él será argentino. Yo no sé quién es exactamente, pero esto es cierto. Esperen un poco y verán que esto es verdad. Es su primera intervención. El forista le dice, puede que sea Leonardo Sandri. Él responde, Sandri o Bergoglio, pienso yo. ¿Por qué piensa usted que vendrá de Argentina? Tengo mis fuentes, no estoy en tren de andar jugando a las adivinanzas. En el cónclave puede pasar cualquier cosa, le dicen. Él responde, usted no tiene ninguna idea de lo que pasa en nuestro mundo, todo está planificado de antemano, todo. ¿Acaso vuestro grupo controla los acontecimientos?, le dicen. Yo no pertenezco a ningún grupo y no controlo nada, tengo apenas mis informes de alguien muy próximo al Vaticano.
Puedo decir que es más bien accidentalmente que los obtuve. Espere y ya verá que esto ocurrirá. ¿Y cuál es la razón estratégica de la elección del candidato argentino? Y él responde, y bien, es una larga historia, pero la puedo resumir. Los Estados Unidos quieren recuperar el control sobre América del Sur, después de haber perdido su influencia, ver Venezuela, Brasil y otros. Además, mi fuente ha dicho que el futuro Papa será el último. Esto es todo lo que yo sé. Caray. Qué declaraciones, ¿eh? Le dicen, y bien, si ellos quieren controlar América del Sur, ellos podrían entonces escoger el candidato de Brasil, o dilo Pedro Scherer. Lo sé, yo no sé por qué ellos han elegido la Argentina, es la explicación, esa explicación no me la han dado, podría llegar a tener más información la próxima semana. Sería el último papa, lo cual implica que Roma podría ser destruida, como ha dicho la profecía, y quedé confundido al escuchar esto, dice Anónimo. Evidentemente podría ser el último papa, quizás en Roma, ya sabéis que luego se van a Jerusalén. Recordemos cómo esto cuadra bastante con esos cuadros que vimos dentro del Vaticano, en el cual solo quedaba un retrato pendiente para poner, que sería el actual Papa Bergoglio. Pero, ¿sabéis? Esto no ha sido todo. Desde luego esto es sorprendente, ¿verdad? Que alguien haya dicho esto, se haya cumplido, porque si no hubiese quedado como, bueno, quién sabe qué, ¿no? Mirad lo que aquí pone, una apuesta geopolítica de Info Católica. Le rogué que no lo divulgara hasta que el cónclave hubiera terminado, y en tono jocoso le pedí que me hiciera de notario y le confié un nombre, uno solo, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Pero este no recibe ninguna información especial, este llega por deducción, vais a ver. Aquí tenéis a Vittorio Messori, que es el autor de este artículo. Me disculpo por empezar con un episodio personal, pero como verán, en el trasfondo hay un problema muy grave que afecta a toda la Iglesia y con el cual, por tanto, Francisco deberá lidiar de manera prioritaria. Así pues, espero que me perdonen por el aparente personalismo. Durante el mes transcurrido desde la profética conmemoración de Nuestra Señora de Lourdes el 11 de febrero, innumerables colegas, tanto italianos como extranjeros, me pidieron un pronóstico sobre el cardenal que los hermanos elegirían como sucesor de Benedicto XVI. Siempre, sin excepción, evité la pregunta y no respondí a ninguno, recordando que para un cristiano no es lícito tratar de quitarle el trabajo al Espíritu Santo y evocando episodios, vividos en persona en la redacción de los periódicos, en los que las indicaciones de los papables, por parte de los expertos, eran desmentidas regularmente. Por este motivo, aunque excusándome, no participé en esa especie de entretenimiento de los colegas del Corriere que, sonriendo, indicaron cada uno 3 nombres. Hice una sola excepción al silencio que me había impuesto con un colega, que es también un viejo amigo y con quien escribí un libro sobre la fe, Michel Brambilla, actualmente en La Estampa, pero que se formó en nuestro periódico, y buen conocedor de los problemas religiosos. Le rogué que no lo divulgara hasta que el cónclave hubiera terminado, y en tono jocoso le pedí que me hiciera de notario y le confié un nombre, uno solo, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Mi amigo y colega me llamó el pasado miércoles, bajo el diluvio de la plaza de San Pedro, para preguntarme si le confirmaba la predicción. Le dije que me parecía que podía hacerlo. Michel me recordó que Bergoglio no estaba entre los que la mayoría de colegas daba como papables, al menos en este cónclave, en el que eligió a Joseph Ratzinger. Parece que fue el que obtuvo mayor número de votos después del elegido. Pero han pasado 8 años, el cardenal Bergoglio tiene ya 76, y todos esperaban a un papa en plenitud de sus fuerzas. Un límite que alguien había fijado en los 65 años. Además, sería el primer jesuita en convertirse en papa, dignidad a la cual la compañía nunca ha aspirado. Siguiendo las recomendaciones del fundador, Ignacio de Loyola, sin embargo, insistí en la candidatura del argentino. Dotes de adivino, confidencias del Paráclito, vínculos ocultos con las sacras estancias cardenalicias, que va, no exageremos, solo un cierto conocimiento de la realidad de la Iglesia actual. De hecho, le expliqué a mi amigo, en el cónclave, donde se conoce la condición de la Iglesia en el mundo entero, se podría tomar una decisión geopolítica, como se hizo con Karol Wojtyła.
Una elección afortunada. No solo fue uno de los mejores pontificados del siglo, sino que desató el pánico en la nomenclatura de la URSS y de todo el este, que preveía problemas al elegir a un papa polaco. No se equivocaban al asustarse. En efecto, llegó Walesa, Solidaridad, los astilleros Lenin de Gdansk, las huelgas obreras que por primera vez un régimen comunista no se atrevió a reprimir de manera sangrienta. Aquella fue la grieta que, al hacerse grande, al final hizo caer todos los muros del imperio. Pero nada de esto habría sido posible sin un pontífice polaco, y con su temperamento y su prestigio, que vigilaba y aconsejaba desde el Vaticano. Y bien, seguí con mi razonamiento. Hoy en día la apuesta geopolítica podría hacerse en dos direcciones. Llamar a la cátedra de Pedro al primer chino de la historia que participa en un cónclave, el arzobispo de Hong Kong, John Tong Hon. El pánico esta vez no estaría en Moscú ni en Varsovia, sino en Pekín, en la capital de la superpotencia del futuro, donde el gobierno, no pudiendo extirpar a los católicos insensibles a las persecuciones, ha tratado de crear una iglesia nacional separada de Roma y ha nombrado incluso a los obispos. Y los creyentes fieles al Papa han quedado reducidos a la clandestinidad. ¿Cómo seguir manteniéndolos en las catacumbas o en los campos de concentración con uno de ellos como Papa? Pero la Iglesia nunca tiene prisa, juzga según el tiempo de larga duración, como dicen los historiadores de los anales. El turno de China llegará, probablemente en un próximo cónclave, cuando, como sucede con todos los regímenes totalitarios, el sistema empiece a declinar y se vea debilitado, listo para el golpe de gracia. Y en este cónclave, en este pensaba, había espacio para otra apuesta geopolítica, y esta vez verdaderamente urgente, es más, urgentísima, si bien en Europa no se conoce la gravedad del asunto. Sucede pues que la Iglesia está a punto de perder el que consideraba el continente de la esperanza, el continente católico por excelencia en el imaginario colectivo, aquel gracias al cual el español es la lengua más hablada en la Iglesia. Sudamérica, efectivamente, abandona el catolicismo a un ritmo de miles de hombres y mujeres al día. Hay cifras que atormentan a los episcopados de aquellas tierras. Desde principios de los 80 hasta hoy, América Latina ha perdido casi a un cuarto de sus fieles. ¿A dónde han ido? Entran en comunidades, sectas, pequeñas iglesias evangélicas, pentecostalistas que, mantenidas por grandes financiadores norteamericanos, están llevando a cabo el viejo sueño del protestantismo de Estados Unidos. Terminar también es ese continente con la superstición papista. Hay que decir que los grandes medios económicos de los que disponen esos misioneros atraen a muchos desheredados de aquellas tierras y los inducen a entrar en comunidades en las que todos son ayudados también económicamente. Pero también está el hecho de que las teologías políticas de las décadas pasadas, predicadas por curas y frailes convertidos en activistas ideológicos, han alejado del catolicismo a esas multitudes, deseosas de una religiosidad viva, colorida, cantada, bailada. Y es precisamente en esa clave como el pentecostalismo interpreta el cristianismo y atrae a mareas de tránsfugas del catolicismo. Así pues, probablemente los padres del cónclave habrían valorado la urgencia de una intervención, siguiendo un programa propuesto y gestionado por la propia Roma, entronizando como papa a alguien de ese continente. Pero la hemorragia se da, sobre todo en Brasil y la América Andina. Si debía ser un papa sudamericano, ¿por qué uno argentino, un arzobispo de un país menos afectado por la fuga hacia las sectas? Probablemente ha tenido peso el hecho de que el cardenal Bergoglio, aparte de su alta calidad humana, su preparación teológica y su experiencia, es, a la vez, iberoamericano y europeo. La suya es una familia de inmigrantes recientes del Piamonte. El italiano es su segunda lengua madre, puesto que en la Iglesia son urgentes no solo los problemas del otro lado del Atlántico, sino que también es necesaria una reordenación enérgica de la curia. Hacía falta un hombre que supiera afrontar ciertas situaciones vaticanas. En fin, que la mía no es una predicción, sino un simple razonamiento. Serán necesarios muchos razonamientos más, empezando por la elección del nombre, Francisco, inédito en la historia del papado, pero es tarde y el tiempo aprieta, y habrá tiempo para retomar el tema. Vittorio Messori es escritor y periodista italiano especializado en temas religiosos. Ya veis, analizando la situación geopolítica y religiosa, llegó a la conclusión que este tenía que ser el elegido. ¿Habrá después un papa chino? Bien. Según el informante anterior, dice que ese sería el último.
al menos podría ser el último en Roma. Veremos cómo va todo, sigamos atentos, pero desde luego, ya veis, no todo es cuestión de profecía, unos por informes internos que salen a la luz, todo no se mueve por el Espíritu Santo, evidentemente, sino porque hay personas gestionando las cosas que son los planes satánicos, y otros llegan por deducción. Es curioso que después habían un par de comentarios, entre otros, que he querido resaltar aquí. Mirad qué escriben después de este artículo. Puede ser todo lo que usted dice, pero el problema de Sudamérica, que usted mismo destaca, lo ha creado la teología de la liberación, en la cual la compañía, la de Jesús, se refiere a los jesuitas, tiene una gran culpa, para mí la principal, pero sin descartar otras culpabilidades. La compañía, su acción en la defensa de las guerrillas marxistas, en la formación de sus cuadros, como sucedió en la Universidad Centroamericana, incluso en la financiación de la revolución marxista, tal como dejó demostrado Ricardo de la Cierva, que ya sabéis que también habla de la masonería y demás, ha sido un cáncer para la fe católica. La teología de la liberación ha dejado grandes vacíos espirituales, espacios que han sido llenados por grupos evangelistas, pentecostales y otras sectas. ¿Por qué? A mi entender, por la sencilla razón de que estos grupos y sectas hablan a las gentes de sobrenaturalidad, de infierno, de cielo, de salvación, espiritualidad, de liberación espiritual y personas más allá de lo físico y lo material. Mientras que la teología de la liberación les hablaba y les sigue hablando de revolución, de justificación de lucha de clases, es decir, de guerra. A los liberacionistas se les llena la boca de pobres y que de ellos es el reino de los cielos, pero lo que quieren aquí en la tierra por los medios materiales que sean, intelectuales, culturales, violentos, prometiendo así un nuevo mundo donde esos pobres serán ricos materialmente. Y como demostró Ricardo de la Cierva, la compañía fue la punta de lanza que dirigió y sigue dirigiendo todo este tinglado. Ya sabéis que salió de los jesuitas todo este movimiento, ¿verdad? Y mirad este otro comentario, que le replica un poco. Perdón, pero desearía aclarar a puede ser, pero, que es el que ha escrito antes. Los norteamericanos suelen tener un dicho, tú hiciste el desbarajuste, tú lo arreglas, y tal vez este nombramiento sea precisamente para reparar el daño producido por la TL, la teología de la liberación. No se me parece que el Papa Francisco no está de acuerdo con la teología de la liberación, a pesar de los halagos de Boff y Kuhn, a él le tocará reparar este daño sociomaníaco de los jesuitas y volverlos más a lo espiritual. Al respecto cuento una anécdota interesante que me dijo un pobre cura del campo en la Sudamérica profunda. Una vez cayeron a su prelatura curas teólogos de la liberación a hablarle de los pobres, en buenos autos y bien vestidos, con subvenciones europeas. Terminado el speech, uno de los pobres colegas de este cura dijo, que nos vienen a hablar de los pobres si nosotros somos pobres desde hace rato y vivimos entre pobres. Es gracioso, pero eso es un poco lo de la teología de la liberación. Se morirá sola porque así se murió el comunismo y marxismo de café sustentado por los señoritos ricos que hablaban de pobreza y lucha de clases en los cafés más paquetes de la capital. Mientras tanto, estos pobres curas y laicos comprometidos ayudaban realmente a los pobres sin alaraca ni teología especial. Por eso tengo esperanza que Francisco, mucho más inteligente que este pobre laico, también lo sabe y tratará de poner las cosas en su lugar. Bien, sí que es cierto, y esa es una parte muy importante, que la teología de la liberación en Latinoamérica ha causado un efecto tremendo. Ya sabéis que incluso salió una vez Pere Casaldàliga, que era un cura catalán, jesuita, que había estado toda su vida en Latinoamérica, dice que incluso tuvo sus problemas con el Papa, Juan Pablo II, que cuando se le preguntó en un programa de televisión aquí en Cataluña, ¿usted conoce a Juan Pablo II? Dice, si no recuerdo mal, dijo, no lo conozco solo, sino que lo he soportado, o algo así, queriendo decir que realmente lo estaban pasando mal ellos por la forma de hacer de Juan Pablo II, ¿no? Pues bien, ahora ya tienen a alguien que es un colega suyo, y es precisamente Bergoglio, un jesuita, o sea que entre jesuitas se va a mover absolutamente todo. Y hablando de jesuitas, ¿sabéis? Vamos a profundizar un poco en todo esto, porque realmente vale la pena conocer detalles
que debemos tener presentes para comprender lo que va a terminar sucediendo y lo que ya está sucediendo por lo que ellos están haciendo. Vamos a empezar por un punto A, Iglesia Católica, mártir en la actualidad en muchos países. El Papa Francisco dice, la fe no se negocia. El pontífice dijo además que la Iglesia Católica actual es una de mártires, porque en algunos países los cristianos son perseguidos por sus creencias religiosas, y que dicen que hay que ir con valentía, a pesar de las amenazas. Ellos se están dando ya como mártires. Evidentemente no son los únicos que están asesinando en países de muchos lugares islámicos y otros lugares. Hay también evangélicos, hay adventistas, hay distintas denominaciones que sufren por esto, pero ellos ya aparecen como mártires. Hoy hay mártires del catolicismo en muchos países. Cuando dice esto, evidentemente, ¿qué quiere decir? Que esa situación se tendrá que alterar para ir a lo contrario. Ellos deberán dejar de ser mártires. Y ya sabéis que cuando el Vaticano mueve ficha, grandes cambios se operan, grandes cambios se van a operar, seguro. ¿Dónde lo está pasando mal el catolicismo? Países musulmanes, ¿y dónde más? Países comunistas, como China, como, ¿cuál más? Corea. ¿Corea? Sí, Corea del Norte. ¿Por qué digo esto? Después lo entenderéis. Aquí tenéis, Corea. Gracias y bendiciones para nuestros hermanos separados de Corea del Norte. Respuesta del arzobispo de Seúl a las amenazas de guerra del gobierno de Pyongyang. Ellos están muy preocupados por sus hermanos separados de Corea del Norte. Instan a rezar por ellos porque sufren física y espiritualmente. ¿Y qué está a punto de pasar en Corea? Una guerra. ¿Tiene algo que ver una cosa con otra o es una mera especulación? Esperad un rato más y veréis qué datos más saldrán aquí. Desde luego ellos ya empiezan a hablar de que esa situación no puede durar, que hay que hacer algo. Monseñor Yeom So-jung señalaba, como arzobispo de Seúl también soy administrador apostólico de Pyongyang. Por lo tanto, nuestra Iglesia debe tener en cuenta los problemas de la Iglesia en Corea del Norte. Creo que el aspecto más importante de las relaciones entre Corea del Norte y del Sur es fomentar la confianza mutua con el fin de evitar nuevos conflictos. Ya sabéis, ellos siempre van de mediadores, ¿no? La Iglesia se compromete con la oración y tratará de hacer gestos de solidaridad. La solución del conflicto es la de un diálogo entre las dos Coreas. Mientras tanto, nuestra diócesis ayuda a Corea del Norte, realizando asistencia humanitaria a través de Cáritas. ¿Veis? Ellos están ya allí para ayudar al pueblo coreano. La Iglesia coreana se preocupa por el pueblo de Corea del Norte y por la evangelización del país. Por eso confía en el Señor. La evangelización del país. Corea del Norte no puede estar siendo evangelizada, ¿sabéis? Esta misma semana he visto como adventistas hacían unos globos con unos papeles plastificados dentro, con el Evangelio escrito, o Biblias escritas así, los lanzaban, y estos globos cuando llegan a Corea del Norte, los pueden recoger y ya tienen Biblias. Se están ideando los 1001 métodos de evangelización. Pero claro, no son los únicos, todos están haciendo lo mismo, y Cáritas tiene el poder de estar allí para ayudar económicamente a ese pueblo, además. Ya sabéis que la gente se irá con quien le dan de comer, evidentemente. Luego, si además eso va acompañado de una espiritualidad, pues imaginad si no lo van a abrazar. Pero ellos están precisamente ya tratando de evangelizar Corea del Norte. ¿Lo han podido hacer hasta ahora suficientemente bien? No. Quedaos con este dato, porque luego volveremos a esto. Mientras tanto, mirad, Cáritas, la única ONG que actúa en el norte. Por su parte, el director ejecutivo de Cáritas Internacional para Corea del Sur, el padre Simeon Lee, tras una visita realizada a Corea del Norte en agosto de 2011, informaba que realizó el seguimiento de la distribución de 100 toneladas de harina que entregó la organización humanitaria de la Iglesia Católica y habló con sus contrapartes norcoreanas. La harina se distribuye habitualmente en guarderías y hospitales, en el condado de Gangnam, en North Hwanggi,
Aunque no es mucho comparado con la necesidad, esperamos que esta ayuda alimentaria proporcione esperanza, ¿a quién? A los niños y a los enfermos. Esperamos que nuestra ayuda pueda consolar al pueblo y hacerles comprender que alguien está con ellos, decía el padre Lee, alguien está con ellos. Pues, ¿aún pensáis que lo de Corea está pasando porque sí? Bien, mirad, aún hay más cosas. La ocupación militar japonesa de Corea terminó con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Corea fue entonces dividida en dos partes por el paralelo 38. La Unión Soviética tomó el control de la parte norte y el ejército de Estados Unidos el de la parte sur. ¿Entendéis por qué sucede lo que está sucediendo? Esto condujo a la formación en 1948 de dos gobiernos independientes, cada uno de los cuales reclamaba la soberanía sobre la totalidad de Corea, mientras que las familias, como en otros muros de la Guerra Fría, quedaban divididas. El movimiento por la reconciliación, impulsado por la Iglesia Católica, en sus momentos más dulces, ha patrocinado viajes de surcoreanos al norte para visitar a sus parientes. Y esto supongo que los que habéis visto noticias con tiempo, lo habéis visto en televisión, cómo abrían las fronteras y había gente que iba a abrazar a sus parientes del norte, tal como sucedía con el muro de Berlín, con los alemanes de un lado y del otro. ¿Quién hacía todo esto? ¿Quién acercaba o se acercaba al pueblo como benefactor? La Iglesia Católica. Ahora lo siguen haciendo, ayudando, dando de comer. Pero se sigue trabajando para conseguir que el Evangelio entre, el catolicismo entre en Corea del Norte y domine y deje de estar en manos de ¿quién? Del poder comunista. Ese mismo poder que fue creado por los mismos que crearon también toda la otra parte. Pero se les giraron. Hay alguien que explica muy bien cómo sucedieron estos hechos, y es alguien del que después también hablaremos aquí. Mirad que aparecen en la agencia Fides, ya sabéis que es un órgano de información del Pontificio, del Vaticano, Asia, Corea del Sur. Mirad ahora si las cosas van a empezar a cuadrar. Los jesuitas instituyen la nueva provincia de Corea con motivo del 50 aniversario de su presencia en la península coreana. Esto tiene unos años ya, ¿eh? Ellos celebraron 50 años de estar la presencia jesuita en la península coreana. Entonces había el padre Peter Hans Kolbenbach, que era el prepósito general de la Compañía de Jesús, que dejó su cargo y después pasó ¿a quién? A Adolfo Nicolás. Mirad cómo nos dice que para esa ocasión el padre Kolbenbach oficializará la decisión de la compañía de instituir una nueva provincia, las 82 en el mundo, que estará precisamente constituida por la península coreana. Los religiosos están actualmente presentes en Corea del Sur, atención, pero esperan poder volver pronto a Corea del Norte. Este escrito es del año, si no recuerdo mal, 2005. Lo estuve buscando y gracias a Dios era lógico. ¿Sabéis? Cuando uno ya se huele que detrás de Corea, de la situación bélica, están los jesuitas, no era nada difícil empezar a encontrar algún sitio donde verdaderamente se diese el indicio claro de que ellos quieren poder volver pronto a Corea del Norte. ¿Qué quiere decir esto? Que antes estaban en Corea del Norte, pero se tuvieron que ir. Y ellos, como siempre, donde han sido expulsados, quieren volver. Y esa es la venganza jesuita. Eso forma parte de su proceder. Por eso Corea va a sufrir, lo más seguro, su hecatombe, porque ellos tienen que volver a dominar en Corea del Norte. Esto no son bromas. Entre esto y las palabras de el Papa Francisco, que pasamos ya la semana anterior, preocupándose por la situación de Corea, pidiendo por la paz, seguramente lo que nos viene es una guerra en ese lugar. Ojalá me equivoque, pero sea como fuere, van a conseguir su objetivo, por paz o por guerra,
pero los jesuitas volverán a Corea. ¿Sabéis? Los jesuitas fueron expulsados de España. Pocos años después, ¿qué sucedió? La Guerra Civil Española. Es curioso, ¿eh? Donde han sido expulsados, normalmente, después se levanta una guerra. ¿Qué sucedió en los Balcanes? En Yugoslavia. Exactamente lo mismo. ¿Son bromas? Aquí tenéis la página precisamente de Corea, de los jesuitas. Tienen página especial para Corea. Es una provincia de ellos, ya veis, una de las 82 provincias del mundo, puesta precisamente allí. Los jesuitas en el mundo. Para una mejor organización de la compañía, los jesuitas están divididos geográficamente en regiones conocidas como asistencias. Estas asistencias contienen diversas provincias independientes y regiones. Esta página presenta algunas muestras de los trabajos de los jesuitas alrededor del mundo. Se ofrecen también las conexiones de aquellas provincias y asistencias que dispongan de un sitio en Internet. Y si empezáis a mirar, vais viendo asistencia de África, de Europa Central, América Latina Meridional, todo el mundo. Están por todas partes. ¿Están trabajando para qué? ¿Para ayudar a la gente y ya está? ¿Cuáles son sus juramentos? Conseguir que todo el mundo se supedite ¿a quién? A Roma. Pues bien, curiosamente, una vez más, mirad quién aparece aquí, en medio de esta página, aparte de universidades Deusto, ESADE, ya sabéis que son vinculadas a los jesuitas y con mucho renombre, comillas, esa universidad que hablamos de Madrid, con su símbolo piramidal. Todo está relacionado. Vamos a avanzar. Si creo que lo de Corea es evidente, quién está moviéndolo todo y qué ejércitos, una vez más, el Vaticano está usando para su misión, Estados Unidos, cómo no. Vamos a, una vez más, destapar cuestiones. Mirad este escrito. ¿Sabéis? Este escrito lo he extraído esta misma semana de una página en Internet. Pensé, bueno, luego cogeré de dónde lo he extraído. Y no lo hice. Ahora os leo la cita, luego os explico cómo continúa la historia. Mirad esta página que estaba dedicada mucho a hablar sobre los jesuitas, diciendo cosas muy claras de los jesuitas, Dice: los jesuitas fueron hace años expulsados de los territorios de España por conspirar gravemente contra el Estado y la autoridad del soberano, a costa de quien al mismo tiempo vivían y se expandían. Y esto es historia, es cierto. Hay que tener presente que durante muchos años, en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra jesuita era definida como dos cosas: perteneciente a la orden jesuita o bien hipocresía. Esta última definición fue borrada en 1967. En numerosos textos literarios, el hacerse el jesuita es el hacerse pasar por inocente sin serlo. Pues sabéis, hoy antes de venir le digo a mi hija, entra en esa página y coge de dónde está extraído, que no lo puse. Aquí tenéis, aparece, es Diario El Gong. Pues bien, intentad entrar allí ahora, ¿y qué aparece? Esto, de un día para otro. La página ya está fuera, suspendida. Gracias a Dios que me dio tiempo a coger esto. Yo no sé si es un problema casual, si mañana ya volverá a estar operativo o ya lo está, pero desde luego me ha sorprendido ver esto. Mala espinada, Y creedme que hablaban claro de los jesuitas, y los datos ciertos, porque no son bromas. Ya habéis visto la definición de jesuitas, en 1967, retirado de los diccionarios. ¿Por qué será? Otro punto más, Illuminatis y San Ignacio de Loyola, quietismo. ¿Qué es esto?
Illuminatis, Ignacio de Loyola, ¿qué relación hay con todo ello? Ya estuvimos hablando sobre esto, de cómo los Illuminatis fueron creados, ¿por quién? Por los jesuitas, por Adam Weishaupt, que era un jesuita, que enseñaba en una universidad jesuita, y que jamás dejó de ser jesuita. Pero además, los Illuminatis no son los que controlaban todo, sino que por detrás de Adam Weishaupt, él sencillamente obedecía las órdenes, como jesuita, de su superior, y así crearon los Illuminatis, para hacer todo lo que ya sabemos que hicieron y hacen, y harán. ¿Pero qué es el quietismo? Pues bien, mirad que aparece en este lugar, que es la Enciclopedia Católica, pero por internet, online, y esto no aparece en español. En esa Enciclopedia Católica no sale en español, sale en otro idioma, y lo hemos tenido que traducir. Illuminati, alumbrados. El nombre adoptado por algunos falsos místicos que aparecieron en España en el siglo XVI y afirmó tener una relación directa con Dios. Sostenían que el ser humano, alma, puede alcanzar tal grado de perfección que contempla incluso en el presente, en la presente vida, la esencia de Dios y comprende el misterio de la Trinidad. Todo culto externo, declararon, es superfluo, la recepción de los sacramentos inútiles y el pecado imposible en este estado de completa unión con aquel que es la perfección misma. O sea, una vez ya estás en ese nivel, tú ya no pecas. Deseos carnales pueden ser complacidos y otras acciones pecaminosas, comprometiendo libremente sin manchar el alma. La más alta perfección alcanzada por el cristiano consiste en la eliminación de toda la actividad, la pérdida de la individualidad y la completa absorción en Dios. Eso es quietismo. ¿Sabéis? El quietismo es lo que San, entre comillas, Ignacio de Loyola, cogió y lo aplicó en sus ejercicios espirituales. Llegas a una completa absorción en Dios. Tú pierdes tu individualidad. Sencillamente, ya formas parte de todo ese gran estamento divino. Dice, la campesina conocida como la Beata de Piedrahita, en 1511, se cita entre los primeros seguidores de estos errores, pero no es seguro que ella era culpable de herejía. En Toledo, que fue uno de los principales centros del iluminismo, Isabel de la Cruz se dice para haber llevado a cabo una activa propaganda. Más célebre fue Magdalena de la Cruz, Clarisas de Aguilar, cerca de Córdoba, quien sin embargo en 1546 abjuró solemnemente la herejía. Así que rápidamente hicieron los errores de ganancia debido a que la Inquisición procedió con energía implacable contra todos los sospechosos, incluso antes de su cita al tribunal, San Juan de Ávila y San Ignacio de Loyola. A pesar de esta acción, se determinó, sin embargo, la herejía se mantuvo hasta mediados del siglo XVII y algunas de sus características reaparecen en el quietismo de Molinos, los españoles de Michael. Pues bien, esto que no aparecía en español, alguien me lo ha pasado desde otro lugar, desde otro país, en otro idioma, y sencillamente lo que cabe destacar de aquí es que antes de los famosos Illuminatis había un movimiento llamado Iluminados en España ya, y que curiosamente es aquí donde el señor Ignacio de Loyola crea la orden de los jesuitas que estaban vinculados a todo el proceso Illuminati. Bien, una vez más de lo mismo, todo va unido. Y en los ejercicios espirituales del señor Ignacio de Loyola, que aún se siguen practicando entre los jesuitas, el quietismo es algo que está. ¿Sabéis? Cuando hemos leído esta primera descripción, esto mismo llegó a suceder en los primeros años de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando hubo un movimiento que decían de que ellos podían hacer lo que quisieran porque ya estaban salvos y que nada era pecado. Y Elena White se tuvo que levantar y combatir contra esto porque hacían las aberraciones que os podáis pensar. ¿Cómo se introdujo todo esto en la Iglesia Adventista? Ya veis, son los mismos conceptos de los alumbrados. Que pronto la Iglesia Adventista estaba siendo contaminada, infiltrada, para desviarla del verdadero camino.
qué pronto. Y ahora vamos a ver unas actuaciones jesuíticas. Antes os he hablado de un personaje que era precisamente el autor de lo que aquí aparece. Esto es en Editorial Chic, unas publicaciones tipo cómic, en la cual alguien relató su experiencia como jesuita de alto grado, que dejó de ser jesuita y se convirtió al protestantismo, y reveló lo que, gracias a él se sabe, sin lo cual muchas cosas nos hubiesen quedado colgadas en el aire, hasta que fue envenenado, como es normal. Los jesuitas, ya sabéis, una de sus armas ha sido el envenenamiento, y así acabaron precisamente con este señor ex jesuita llamado Alberto Rivera. Estuvo incluso en Tarrasa, cerca de aquí, alguna vez os he hablado de él, y vamos a hacer mención de una página que está en internet, que va asociada al ministerio donde él estaba. Pero primero, este señor, os quiero decir de que expresó sus conocimientos, no se escribieron a tipo de libro, a modo de libro, pero sí que se hicieron en tipo cómic, para que llegara mucho mejor. E incluso él nos hablaba de la cruz doble, y nos habla de los jesuitas de un modo tremendo, destapando un montón de cosas. Aquí lo tenéis. Este señor era de Canarias, de las Islas Canarias. Se ha dicho de él de que nunca fue jesuita, que es una mentira absoluta. Pues bien, él tuvo que demostrar con su DNI, incluso cuando estaba fotografiado como sacerdote, etcétera, etcétera, y terminó mal. Y podéis encontrar sus charlas en internet, están. Pues bien, esta es la página Centro Rey, que tiene vinculación también con él, si no recuerdo mal. Y aquí os he recogido una serie de frases que vale la pena tener presentes porque son históricas y hacen referencia al mundo de los jesuitas. John Adams, que vivió entre 1735 y 1826, fue el segundo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo una vez: la historia de los jesuitas quizás no se ha escrito de forma muy elocuente, y sin embargo está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración de la orden jesuita en el año 1814, llevada a cabo por el Papa Pío VII, representó ciertamente un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el despotismo, y muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el infierno, esta es la Sociedad de Ignacio de Loyola, jesuitas. Vaya cariño les tenía a los jesuitas, ¿eh? Cómo han cambiado las cosas para que ahora haya un presidente en Estados Unidos que haya sido auspiciado, siendo masón de grado 32, por los jesuitas. El general y hombre de Estado francés Marqués de Lafayette, que vivió entre 1757 y 1834, aseveró: es mi opinión en cuanto a que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, llegan a desaparecer, habrá sido por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, ya que son los más astutos y peligrosos enemigos de las libertades civiles y religiosas. Ellos han instigado la mayor parte de las guerras en Europa. Ellos. Frase de Abraham Lincoln, 1809 a 1865, ya sabéis que este hombre murió asesinado. Fue el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Declaró: la guerra civil americana nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Impresionante, ¿verdad? Samuel Morse, 1791 a 1872, el inventor del telégrafo, recalcó: los jesuitas son una sociedad secreta, como tipo de orden masónica, pero con sobreañadidas horrorosas y detestables características 1000 veces más peligrosa. Casi nada. Y aquí tenéis instrucciones secretas de Loyola. Las siguientes son algunas de las instrucciones secretas dadas por el fundador de los jesuitas, Ignacio López de Loyola, 1491 a 1556.
Apréciese el enorme grado de intriga y de maldad expuesto. Por cierto, Ignacio López de Loyola, evidentemente, denota que por sus apellidos, ¿de dónde provenía? Judío. Finalmente, hagamos todo con tal grado de astucia que podamos ganar dominio sobre los príncipes, los nobles y los magistrados de cada lugar, para que estén listos a nuestra llamada y a nuestra disposición, incluso al punto de sacrificar sus propias familias, así como los más íntimos amigos, cuando digamos que es para nuestro interés y ventaja. Casi nada. Y aquí aparece en W.C. Brownlee, en este libro, Instrucciones secretas de los jesuitas. Ya veis, qué poca broma sí que es. Ahora vamos a ver algo, es un vídeo un poco extenso, pero creo que vale la pena que veamos. Es un vídeo de denuncia a los ataques jesuitas a escritos de Elena White en China, concretamente sobre el libro El conflicto de los siglos. Ahora entenderéis por qué antes en portada os he puesto al Papa Francisco, a la derecha Adolfo Nicolás, general del orden jesuita, y en medio el conflicto de los siglos. Quien lo saca a la luz es el pastor David Kahn. Los jesuitas no se están quietos, los jesuitas están yendo, atacando directamente a la clave para que no sean destapados por el pueblo de Dios. Vamos a entrar en este vídeo porque no tiene desperdicio. Hello, my brothers and sisters in Christ. I thank you for watching this video. And I'm going to talk to you very, very important things. Very, very startling things. I'm going to talk about Jesuit attacks in China. This is not the battle that we need to fight. But I'll tell you, according to the Bible, this is the battle of the Lord. The report that I'm going to give you may shock you. You see, I have been working as a minister of the gospel in last 36 years. It's for kind of a long time, but I have never seen anything like this in my entire life. And I'll tell you, the enemy of the truth is real, and they're serious, and they're intended to hurt us. So we may need to wake up and pray and work for the Lord with such a seriousness. You know, I find in the Second Chronicles and chapter 20, and Second Chronicles chapter 20, and I want to read from verse 15 to 19. I'm sure that you know this story very well. This is a familiar story about the battle between the Judea and Ammonites and the children of Moab and so forth. As we understand that chapter 20 is describing about the attack, invading of the children of Moab and the children of Ammonites and others, they aligned together to attack God's people and against Jehoshaphat to battle. And, you know, Jehoshaphat and the children of Israel, they were helpless. And they knew that they were not up against that kind of battle. The magnitude was too great. So what did they do? They knelt before God and they began to cry out and pray, Lord, what can we do? Please help us. Now in this juncture, this is what they said. And verse 15 I read, and he said, Hearken ye, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat. Well, actually, a prophet is speaking here. And thus saith the Lord unto you, Be not afraid, not dismayed by reason of the great multitude. For the battle is not yours,
but God's. And I'll tell you, this is exactly how I feel right now. The things taking place in China, that is the battle that we are not up against. It's the battle of the Lord. God has to help us. There's nothing we can do to battle about this kind of magnitude. Friends, I solicit your prayers. I solicit your help. Please, listen to this very carefully. And continued, it says this, verse 16, tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Aziz, and ye shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand be still, and see the salvation of the Lord with you. Oh, what a marvelous words that we can read in the scripture. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. That's all I want. If the Lord is with us, our motto in our ministry, Life for Life, is this. And I always emphasize and tell our staff members this way. If we have the truth, as long as God is with us, there's nothing to be afraid of. We recite this in our prayers, in our meetings all the time. This is all I want. If God is with us, if God is fighting this battle for us, we are safe. We don't have to be afraid in anything. Well, they have great multitudes, great in numbers or wealth, but we don't have to worry about that. God is greater than the one who is in this world. We have the truth, and we are working for the truth, and in order to hasten Jesus Christ's coming. As I tell you time to time, unless we prepare China, Jesus has to postpone his second coming. It's that serious. Because 1 among every 3 persons in the world are Chinese-speaking people. And that's why God gave us such a burden to preach the 3 angels' messages to them. Let me go on and read verse 18. And Jehoshaphat, the king, bowed his head with his face to the ground. And all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. That's exactly how I feel. That's what we do. And I myself and our staff members and our co-workers, we all sometimes, time to time, as a matter of fact, we kneel, and in a way, we put our forehead on the floor and we give supplications. We pray to the Lord to help us, because this is the Lord's battle and his work. All right? And verse 19 says, and the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. Now they are in the battle. They have to fight with the enemy, with the swords and the shields and spears and everything. And yet, what they have done is the correct method of the battle up against the great army such as this. So we are in the same situation. That's how I exactly feel as I'm talking to you on this video. You see, so what did they do? They formed a praising team. They formed a chorus. And this chorus is moving ahead in the front line. And they are singing to God. Singing and praising his mighty work and his power. And God took the battle in his own hand. And he won it. That's exactly what we are expecting in this kind of problem. And I'll tell you, Jesuits' attacks in China is real. What is happening? And I'll tell you, Jesuits located in China, until this time we did not know their presence in China. They have a vivid and clear and powerful presence in China, and this group of people aligned with the leaders of the Chinese government. I'm talking about the whole government. And then they printed and published books. They are none other than the Spirit of Prophecy books. Can you imagine this? All right. One wealthy person, Seventh-day Adventist Chinese, invests money, and
published and printed Spirit Prophecy books like this. It's a hard back, and like this. This is the back, and very nice printings. You know, this is, as a matter of fact, this is the Acts of Apostles. And let me show you one more thing. This is the great controversy. See? E.G. White, Mrs. White. This Spirit Prophecy original. This is a good one. And yet, this Jesuit group, aligned with the Chinese government, got the legal ISDN number. Do you know what is that? That is the permission number to print books legally in China. Oh, we have tried to get that for a long time. We couldn't. We had few numbers from Hong Kong, but not in the mainland. But this time, they made a legal ISDN number to publish counterfeit, fake Spirit Prophecy books. Let me show you. Exactly same books. Can you imagine this? It says E.G. White, Ellen G. White. Same back. And as a matter of fact, this is the Prophets and Kings. The contents, the list, exactly the same. And yet they inserted fake words, fake sentences of the Jesuits, Catholic teachings in these books. Oh, what a diabolical works. I mean, I couldn't imagine that they could do such a thing. Okay, this is the Desire of Ages, fake, counterfeit. Exactly same cover, Ellen G. White, and the same back cover, and the same list of contents, you see? And then inside, they inserted Jesuit teachings, Roman Catholicism. Can you imagine that? So they are selling in the all kinds of bookstores, especially national approved bookstores. They're selling these books in their bookstores. They have a permissions and they have a government legal ISDN number on this book. So it's illegal as far as they're concerned. Now this is another counterfeit book. This is the Acts of Apostles. It says E.G. White. And they inserted Roman Catholicism, their thoughts and their teachings, just inserted in the pages and here and there slipped in. So people could not really recognize it unless they really understand and know the truth. Okay, look at this. This is the great controversy. Counterfeit. When I saw this, I almost fainted. This is the battle of the Lord. My friends, I tell you, my brothers and my sisters in Christ, you got to begin to pray for us. You got to help us. Because this is the battle plan and last battle plan of the devil against China. So we got to do something about this problem. Okay? What did they do? Okay, let me introduce some things they slipped in and insulted. Okay, first of all, like the patriarchs and prophets. In chapter 3, this is the thing they slipped in. Okay? God have completed creation for 6 days and then rested. Thus, the Sunday Sabbath became the holiday rest day for the humanity. Can you imagine that? So they just made right here, the Sunday is the seventh day Sabbath. He said, thus, the Sunday Sabbath became the rest and holiday for the humanity. And then let me tell you one more thing. In chapter 5 of this book, and they said, okay, they slipped in the concept of the original sin. And when Eve sinned in the Garden of Eden, and human being became the body, became the entity, they need to be redeemed daily throughout eternity. What does it mean? Need to be redeemed throughout eternity, every day? This is the original sin concept, which means the sin came into our body and our cells. We cannot do anything about that. This kind of original sin concept, Augustine concept, slipped in. Oh, what a dangerous is that. Let me tell you something about counterfeit things in the great controversy. In page 70,
And he says, well, this is very diabolical. And he says that father of the Martin Luther was a wicked one. And he was a person uniquely unable to understand. And he was famed to become very rude and ridiculous and a wicked person. And some people believe that Luther was born in between this devil and a wicked woman. So they really attacked and assassinated the character of Luther in this way. And also, in the page 73, in that counterfeit great controversy in Chinese, they said that Luther fell in love with a woman, Bora. So in order to marry with her, as a priest, in order to marry with her, she began a work called Reformation. He began to revolt against the church, which was God's church, they said here, and that they had had unclean relationships was going on a few years, and then finally, in order to marry her, he began to revolt, which means he began to start a Reformation. That's how he described in order to assassinate the character of the Luther. Isn't that incredible? And I'll tell you, this kind of incredible attacks of Jesuits are going on in China as I am talking to you right now. All right? For instance, okay, page 203. 203 says that while the Reformation is being wrote, Roman Catholicism founded a great group called Jesuits. They established a group called Jesuits. Now, they were excellent in evangelism, he said. And then, they said that while the Reformations utilized an evangelist to go around different countries to speak and to teach about Jesus Christ and the Bible, and that they could not even follow the basics of the work of the wonderful Jesuits. And then they explain about the wonderful works of the Jesuits' methodology in erecting hospitals and orphanages and the educational systems and schools, and then train people to become a true disciples and evangelists. So what they're saying is that the work of the evangelism in Reformation could not even reach the basic method of the godly mission movement of the Jesuits. Isn't that diabolical? Those who read this, especially living in China, who do not really understand the history and the truth, they may fall into this. We need God's help. We need the help of the Holy Spirit. We need holy angels to guide our books, to guide our ministry in China right now. All right? Now, page 210 says that book of Revelation is a mythical book. Can you imagine? It's a mythical book that has prophetic characteristics. So you cannot really understand and comprehend that book, it says. All right? And probably a couple more. Page 219. Page 219 in Counterfeit Great Controversy in Chinese says that, all right, in the time of millennium, the souls of righteous people will fly around all over the universe with Jesus Christ. I mean, souls flying around in the millennium? This is very interesting. And then page 249 says that translation of the Bible that can be used interdenominationally is impossible. So they discredit the trust of the reading and studying of the Bible, the Word of God. And I'll tell you, this is disgusting. I don't know what to say. You see, this kind of magnitude is going on in China right now. And I'll tell you, my friends, we need help. What kind of help? We need the Holy Spirit. We need the help. We need the great army, holy army from heaven. As God helped the army of Jehoshaphat,
as they went out to sing. When they stand against the army, the great multitude, they begin to sing and praise God. That's exactly what we need to do. And that's what we are doing. We are praying every day. And I dream about this at night. And my heart is going out for them every day. Those faithful workers, our book evangelists, our step workers who are working day and night faithfully. And my heart goes out for them every day, and I pray for them every day. They're like my own children. My friends, as I tell you that I want to solicit your prayers for our ministry and your help. And allow me to read a couple of paragraphs we can find in Great Controversy, page 234. Listen to this. This is the writings of Mrs. White regarding to the Jesuit work. Throughout Christendom, Protestantism was menaced by formidable foes. The first triumphs of the Reformation past, Rome summoned new foes, hoping to accomplish its destruction. At this time, the order of the Jesuits was created, the most cruel, unscrupulous, and powerful of all the champions of popery. Cut off from earthly ties and human interest, dead to the claims of natural affection. Reason and conscience wholly silenced, they knew no rule, no tie, but that of their order, and no duty but to extend its power. The gospel of Christ had enabled its adherents to meet danger and endure suffering. Undismayed by cold, hunger, toil, and poverty, to uphold the banner of the truth in the face of the work, the dungeon, and the stake. This is how our forefathers, for the truth, had worked and sacrificed their lives. And yet, and then continued, Sister White said that, to combat these forces, Jesuitism inspired its followers with a fanaticism that enabled them to endure like dangers and oppose to the power of the truth all the weapons of deception. There was no crime too great for them to commit, no deception too base for them to practice, no disguise too difficult for them to assume. Vowed to perpetual poverty and humility, it was their studied aim to secure wealth and power, to be devoted to the overthrow of Protestantism and the re-establishment of the papal supremacy. Can you imagine that? This has been the work of the devil. And I'll tell you what, I've seen it. It is exactly being installed and being practiced. It is still going on in China right now. It is very apparent. It is vivid. And we are shocked. Okay? And through this persecution, and at first time about 15 our staff members got into jail, and then one by one they were released, and then now still we have 4 of them in the prison right now. And I would like to ask you to pray for them. Through these persecutions, something great happened. God helped us to notice, to really pinpoint and to know who are the spies. So weeds and tares has been separated. Now we understand who has been invaded, who has been infiltrated, the Jesuits. And some Jesuits have been infiltrated as our book workers. And I'll tell you, we had such a suffering and pains and heartaches. But these people, their acting skills are superior. I mean, the way they acted, the way they tried to persuade our people. Now it has been opened in the light, daylight. We understand who they are, what they have been doing. Even while they were selling our books or giving out our books, they, little by little, they mixed with the Roman Catholic books. Can you imagine that? Oh, it just broke our hearts. So we have to pray to God so that we are going to have real aid and support from Heavenly Army every day in China. You see,
And let me read you next paragraph in the same page of same book, The Great Controversy, page 234. It says, when appearing as members of their order, they wrote a garb of sanctity, visiting prisons and hospitals, ministering to the sick and the poor, professing to have renounced the world and bearing the sacred name of Jesus, who went about doing good, but under this blameless exterior, the most criminal and deadly purposes were often concealed. It was a fundamental principle of the order that the end justifies the means. By this code, lying, theft, perjury, assassinations were not only pardonable, but commendable. Can you imagine this? When they served the interest of the church, under various disguises, the Jesuits worked their way into office of state, climbing up to the counselors of kings and shaping the policy of nations. They became servants to act as spies upon their masters. They established colleges for the sons of princes and nobles, and schools for the common people, and the children of Protestant parents were drawn into an observance of popish rites. All the outward pomp and display of the Romish worship was brought to bear to confuse the mind and dazzle and captivate the imagination, and thus the liberty for which the fathers had toiled and bled was betrayed by the sons. The Jesuits rapidly spread themselves over Europe, and wherever they went, there followed a revival of popery. Oh, my friends, Jesus Christ is coming soon. This is one of the remarkable signs of soon return of Jesus Christ. And what do we need to do at this time? What do we need to do for China? There's millions of people, more than 100 millions of Christians, maybe 130 millions, I don't know how many, but tremendous amount of Christians are living in China. We got to do something about that. We got to prepare them to receive the latter rain, to finish the work. I'll tell you, many Adventists think that, loud cry is going to come. When we receive the latter rain, and automatically, naturally, we're able to stand up all of a sudden, and then we'll be able to give loud cry. My friends, that will not be the case. You see, Sister White said very clearly, the books that we have printed and scattered, those books are going to give loud cry in the end. What does it mean? The internet ministries, the DVDs and CDs and books that we have prepared and spread, those things are going to give loud cry for us in the end. My brothers and my sisters in Christ, what we need to do at this point about this matter is to raise up the youth army in China. That's exactly what we are doing. We are going to raise up as many faithful, loyal young people as possible in China. That's exactly what we are doing. We cannot tell you where and how many, but that's what we're doing. And by God's grace, we have been very successful in doing this. And in wiser method, we need to go under the ground, not really digging the ground and go under, but you know what I'm talking about, underground work, internet work. More than that, the best way to evangelize or teach people of the truth, three angels' messages in China, is to have an internet television. Internet television work. Oh yes, we have been spreading the truth, videos and so forth, and CDs and so forth, and books and so forth through website. But now we are venturing to have live teachings and preachings and seminars in internet television channels. And I'll tell you, we are going to secure very powerful streaming server. And then what we're going to do is that actually they can do a live broadcasting from China, and those contents are going to be carried to our computer in the United States, and then we are going to shoot it back to the United States. Maybe the lap time will be 1.5 or 2 seconds, but it is going to be live.
It is going to be live streaming internet television. This is going to be remarkable. This is going to be powerful, very, very efficient. And I'll tell you, we are going to make this ready in a couple of months. And if the Holy Spirit helps us, this is going to be loud cry. Loud cry does not mean that as we are just praying and do not really do the work to win souls, evangelism, in seriousness, in our dedication and surrendering, and just expect the latter rain of Holy Spirit will pour out and will all of a sudden stand up and give loud cry. That is not going to happen in that fashion. As a matter of fact, God is going to use our products, our work, our method already we are implementing. And then God is going to bless us. And then if Holy Spirit bless our internet ministry, internet television channels, so that millions of people can come in and watch, sometimes VODs and sometimes live streaming preachings and teachings. Now that is going to be loud cry. Don't you think so? The loud cry is something that we have published, printed, or made, or produced. God is going to bless our method, our sacrifices, and our dedications. He's going to bless us with His Holy Spirit and holy angels, and then bring the many attentions of many, many people and the multitudes and groups to our products. And it is going to be loud cry. Friends, Jesus Christ is coming soon. We got to do something about this. This incredible Jesuit attacks in China. We are ready. We trust God's power. We know that this battle belongs to God. This is the word of Jesus Christ. I know He's doing it. He's helping us. I ask you, and I solicit your help and your prayers. Please remember, may God bless you. May God bless you, your family, in this holiday seasons. I want Jesus Christ to come soon. I do not want to stay in this world any longer. Thank you for watching and hearing me. God bless you. Después de ver este vídeo explicativo por el pastor David Kang, la verdad es que quedan pocas dudas que los jesuitas están haciendo una labor impresionante y que no se detiene en un solo momento. Si alguien piensa que este Papa es tan santo, actúa todo así de corazón y que lo único que pretende es la gran bondad para todo el mundo, y no recuerda que realmente es un jesuita de alto grado, que está bajo las órdenes del general jesuita Adolfo Nicolás, que aunque dicen que sirven al Papa y que ahora ellos están supeditados al Papa, evidentemente es al revés. El señor Bergoglio, precisamente, el Papa Francisco, está sometido a Adolfo Nicolás, que es muy distinto. Todo este trabajo lo están haciendo a la perfección y van a conseguir esa infiltración que aquí ya lo han hecho con estos libros. Yo aún me pregunto cómo se lo han hecho para conseguir la ISBN, quién se lo habrá pasado. Pero sabéis, hay algo que llama la atención y que creo que este hombre acierta plenamente cuando dice que el mensaje de los tres ángeles se va a difundir, como decía Elena White, como hojas de otoño, con sus libros, evidentemente, CDs, DVDs, Internet, y que esto es lo que va a llenar el mundo del Evangelio. Por eso el diablo hace todo lo posible para que no se difundan las cosas por Internet, con las censuras y esas cosas así. Y peor que será. Pero también hay algo que deberíamos tener presente. Habla del fuerte clamor, que así se produce. Fuerte clamor se produce cuando se predica el mensaje del cuarto ángel que se añade a los otros tres. No siempre se determina en los escritos de Elena White que el mensaje del cuarto ángel
aparezca así, como tal. A veces solo se nombra el mensaje de los 3 ángeles, pero ya incluye el mensaje del 4.º ángel de Apocalipsis 18 como una cosa conjunta. Y cuando dice que esto se produce, el fuerte clamor va creciendo y se va dando cada vez más. Bien, el fuerte clamor ya está aquí, ya ha empezado hace unos años. Nosotros mismos, gracias a Dios, estamos predicando el mensaje de Apocalipsis 18 desde hace ya unos cuantos años. Y hemos visto cómo, tal como estaba profetizado por Elena White, gradualmente va creciendo en exponencia ese mensaje y va llegando a más y más personas. Evidentemente que la Iglesia Adventista también hace eso, quizás menos, quizás no diciendo todas las verdades que se deberían decir para este tiempo. Y, ¿sabéis? Hay algo más que, bueno, aquí el señor de Vicán no nombra, no sé si él lo sabe. Nosotros vamos a enseñar unas citas de Elena White que son realmente tremendas. ¿Sabéis? Son de esas citas que a veces molestan en nuestras propias denominaciones, en nuestras propias iglesias, porque da un mensaje que va a sorprender, en el cual nos vamos a dar cuenta que si la labor de estos jesuitas ya ha sido fuerte y lo está siendo, lo va a ser mucho más, hasta llegar a un punto en que van a causar algo dentro de la Iglesia Adventista realmente impresionante. ¿Sabéis? Esas citas no suelen salir a la luz, esas citas se esconden, no interesan, están ahí, pero no se difunden. Nosotros las mostraremos, si Dios quiere, porque debemos precavernos de esta increíble obra satánica que están haciendo estos personajes dentro de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, y hasta qué punto van a llegar, que realmente vais a ver hasta dónde van a llevar a la denominación. Nosotros vamos a dejarlo hoy aquí. La verdad es que son cosas realmente estremecedoras. Que Dios nos ayude a estar firmes, porque todo va a ser removido, absolutamente todo. Ya habéis visto que aquí incluso este señor nos hablaba de cómo están puestos entre la élite del gobierno comunista de China. Evidentemente que han llegado a ese punto. Han llegado a ese punto en casi todos los gobiernos. No sé ya si en todos o no. Y van a hacer todo lo posible para cortar el mensaje del espíritu de profecía, tergiversándolo. Ya habéis visto que no solo es el conflicto de los siglos, son otros libros también de Elena White, que son los puntales, los que más destacan quizás en su mensaje. Estemos preparados porque ellos no van a parar. Pero nosotros no vamos a terminar el tema aquí, va a seguir continuando porque hay más cosas que aún deberemos mostrar sobre los jesuitas si Dios quiere y que Dios nos ayude y proteja para ello. Y más sobre el Papa Francisco, la labor que ya está haciendo. Estemos preparados porque los tiempos que se nos vienen encima son realmente muy difíciles. Y como no le pidamos a Dios ayuda, para estar firmes y para terminar su obra, nosotros también vamos a sucumbir. No nos creamos nunca que ellos, desde luego auspiciados por Satanás, no pueden tumbarnos. No somos súper fuertes, somos débiles. Solo con Cristo somos fuertes y tenemos ese poder, esa fortaleza. Que Dios nos ayude a ello hasta el final. Amén.